el tema de la educación. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en el Centro de Estudios de Educación Superior de la Universidad de Arizona. En su labor académica destacan 94 publicaciones, 32 artículos en revistas científicas, 34 capítulos en libros, 19 libros y 10 reseñas. En el campo de la formación de recursos humanos ha dirigido 90 tesis, 25 de licenciatura, 36 de maestría, 25 de doctorado y 4 de postdoctorado. En 2001 recibió el Premio Estatal en Ciencia y Tecnología que otorga el gobierno del estado de Sinaloa, y en ese mismo año fue declarado profesionista del año por las asociaciones de profesionales de Culiacán. Recibió la medalla Eustaquio Buelna del Granito de Oro en su pueblo natal, Mocorito, Sinaloa. Y siempre me gusta decir que el doctor Santos es hijo predilecto de Mocorito, Sinaloa, donde tiene una calle que lleva su nombre. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998. Actualmente es reconocido con el nivel 3 en ese sistema. Desde 2009 es profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, donde imparte a nivel posgrado los cursos de Economía Mundial, Historia Económica de la Educación y el taller de seminario de tesis. O sea, es un honor para nosotros que esté con nosotros el doctor Santos Leiva, quien doy el uso de la voz, y este escenario de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad, muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Poco, pero aguantadores. Bueno, realmente esta ponencia yo la había mandado a una mesa, ¿no? Entonces ya Miguel Ángel me habla y dice, ¿por qué no das una plática sobre ese tema? Realmente tengo poco tiempo trabajando porque estoy analizando los países asiáticos en este contexto de la economía del conocimiento. El objetivo es revisar la competitividad de los 5 países del llamado modelo asiático de desarrollo que expone Gregor y Stuart en 2014. Estos países son Japón, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Esto es a partir del modelo de competitividad presentado por el Foro Económico Mundial, constituido por 12 pilares. El modelo de desarrollo, hay varios modelos de desarrollo. En este caso, estos autores en 2014 diferencian 4 modelos de desarrollo de la manera siguiente: el modelo anglosajón, donde se clasifican Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Nueva Zelanda, Japón, Irlanda, Canadá y Australia; modelo de Europa del Norte, Alemania, Suecia, Noruega, Holanda, Francia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Austria; modelo de Europa del Sur, España, Portugal, Italia, Grecia; y el modelo asiático y otros países de desarrollo, Tailandia, Taiwán, República de Corea, Malasia y otros no asiáticos como Chile y Sudáfrica. Aquí estos autores en Japón lo ponen en dos modelos. Sin embargo, yo concuerdo más por las características que dan, que se ubica precisamente en este modelo asiático, y además fue o es el líder de este tipo de modelo. Ahorita vamos a ver por qué. Para clasificar los países o para tomar para los indicadores, tomé un ranking que presenta el Foro Económico Mundial, pero antes vamos a ver cómo se caracteriza este modelo. Este modelo principalmente se sustenta en estos principios: una política demográfica que se definió, un clima estable para la inversión, los gobiernos promovieron la educación universal y la inversión en capital humano. Para mí este es el elemento fundamental, y la definición de una política industrial, que México no la tiene desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando era Alfredo del Mazo secretario de Fomento Industrial, no sé cómo se llamaba secretaría, pero entonces él definió una política industrial.
A partir de Salinas ya no tuvimos política industrial. Hay que recordar lo que decía el Niño Blanco, que la mejor política es la que no se tiene, ¿no? Entonces, esa es la que no se escribe, pues. Entonces, ahí desaparece la política industrial para México. Y estos países, si ustedes revisan el modelo asiático, nunca han dejado de tener una política industrial. Es más, para ellos es central la política industrial. Entonces, esa es la gran diferencia con nuestros países. Además, una apertura al comercio internacional y la promoción de la inversión extranjera directa como suplemento de la inversión interna y la atracción de nuevas tecnologías. Los países que consideramos son: Japón es el pionero de este modelo, y seguido por los 4 tigres del sudeste asiático: Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong. Aquí sabemos como que no es un país, ¿no? Pero lo consideramos acá como. China entra después a este grupo como una economía socialista de mercado. Es decir, cuando China ya sigue a este grupo, ya cuando se declara economía socialista de mercado, ¿no? Se caracteriza por altas tasas de ahorro, de inversión, mercados de capital bien organizados y una gobernanza corporativa. Aquí yo señalo que para estos países es muy importante la política industrial. Una política industrial fue diseñada pero seleccionada, se seleccionaron las industrias, como ya lo he mencionado en el transcurso del día, se han seleccionado las industrias clave. La política industrial es la combinación de varias políticas, es decir, no solamente de tipo económica, sino la política educativa, etcétera, relacionada con la política industrial. Es impulsado por la intervención del gobierno. Es central en estos países el papel del Estado para la industrialización. Contempla la distribución de recursos contra las fallas del mercado, es decir, atender las fallas del mercado. Busca crear ventajas comparativas dinámicas para las industrias seleccionadas e insiste en el aprendizaje mejor que en la innovación. Y ahorita vamos a ver por qué en el aprendizaje mejor que en la innovación. Esto es porque ahí no está bien nada, ¿verdad? Cuando digo que insiste en el aprendizaje mejor que la innovación, es porque todos ellos fueron países imitadores. Hace poco Alemania elevó elevó un reclamo contra China porque era un país imitador. Entonces escribe un artículo en un journal que dice que, bueno, si Alemania reclama a China por ser un país imitador, pero también Alemania fue un país imitador. La industria de máquinas, herramientas en Alemania a partir de los 1880 aproximadamente fue una industria imitadora de los Estados Unidos, fueron copiadoras de los Estados Unidos. Sin embargo, ellos siguieron un modelo de ingeniería reversa, copiar las herramientas y copiar la industria automotriz. Después se convirtieron en mejores innovadores en la industria automotriz que los Estados Unidos. Entonces, otro país imitador, otro país copiador fue Japón. Entonces Japón también siguió un proceso de industrialización en reversa en la industria electrónica, en las motocicletas, en los automóviles. Entonces se convirtieron en países que de ser buenos imitadores se convirtieron en buenos innovadores. China, por ejemplo, está en el proceso de imitador, pero ya está pasando a lo que se llama el proceso innovador. Entonces los países en la actualidad, de ser imitadores, de ser copiadores, se pasan a ser buenos innovadores. Ahora, lo que vamos a presentar a continuación son los reportes que hacen el Foro Económico Mundial del 2007 a 2014. Es decir, el Foro Económico Mundial considera la competitividad dividida en 12 pilares. Estos 12 pilares los clasifica en 3 grupos. El primer grupo es el de factores básicos. Y los factores básicos consideran las instituciones, la infraestructura, la política macroeconómica y la educación básica y salud. Esos 4 factores se considera básicos para el desarrollo de un país. Después, lo que llaman los factores de eficiencia, donde está la educación superior como el quinto pilar. El sexto pilar es el trabajo, es decir, el mercado de bienes y servicios, más bien dicho, el mercado de bienes y servicios. El séptimo pilar es el mercado de trabajo, el octavo es el mercado financiero, el noveno es la capacidad para adaptación de nuevas tecnologías, el décimo pilar es el tamaño del mercado. Entonces, estos 6 pilares constituyen los factores de eficiencia de un país.
Entonces, cuando un país está en esa etapa de factor de eficiencia, es que está resolviendo la competitividad en estos 6 pilares. Y los últimos dos pilares, que es el 11º y el 12º, el 11º es la sofisticación de los negocios. Es decir, cuando los negocios se realizan de una manera con tecnologías informatizadas, se consideran sofisticados. Y el pilar número 12 es la capacidad de innovación, o es la innovación ya. Esos son los 12 pilares que considera el Foro Económico Mundial. Entonces, lo que hice yo, dividir los 3 grupos. Por ejemplo, aquí está el grupo de la competitividad general. Por ejemplo, Japón, en competitividad general, el promedio del 2007 a 2014 está en el 6º lugar, Hong Kong en el 7º, Singapur está en el 3er lugar en competitividad internacional de los países. Son 148 países lo que clasifica en 2013, 144 en 2014. Entonces están en 3er lugar, pues un excelente lugar, ¿no? Corea está en el 26, Taiwán en el 14, y en factores básicos, es decir, cómo resuelven los países estos 4 pilares que yo les había dicho, que son la infraestructura, que son las instituciones, la educación básica y la macroeconomía. Japón, fíjense, en factores básicos es donde tiene el peor comportamiento, es decir, tiene problemas en sus factores básicos. Hong Kong los tiene resueltos y Singapur ocupa el primer lugar, es decir, prácticamente tiene resueltos los 4 factores básicos. Singapur, Corea está en el lugar 20 y Taiwán 16. Factores de eficiencia, que yo les hablaba de 6 factores, está Japón en el 7º, Hong Kong en el 3º, y Singapur está en el 2º lugar en los factores de eficiencia. Como están viendo, Singapur es uno de los países más competitivos, aun cuando es un país pequeño, es uno de los países más competitivos en el mundo. Corea en el 25 y Taiwán en el 16. Pero los factores de innovación, se encuentran que Japón está en 2º lugar en el contexto internacional, y van a ver que aquí para Japón no son importantes. Claro que tienen importancia, pero no son de la mayor importancia las universidades y la educación superior. Para él, las innovaciones se realizan en las empresas más que en las instituciones de educación superior. Hong Kong está en el 23, Singapur en el lugar 11 y 15 y 13 los otros dos países. Si nosotros lo leemos de manera vertical, podemos ver que aquí el que está Japón tiene la mejor ubicación en los factores de innovación. Hong Kong la tiene en factores básicos y factores de eficiencia. Quiere decir que ha resuelto estos 2 grupos de pilares. Singapur está en los factores básicos y en factores de eficiencia. Factores de innovación todavía no están en los lugares, es un lugar muy bueno. Singapur habría que ver en qué industrias o en qué actividades económicas es muy importante. Aquí podemos ver nosotros que el gran desarrollo que han tenido en la cuestión de vacunas, farmacéuticos, con lo que llaman las biópolis, las ciudades de biotecnología. Entonces, no se ha avanzado mucho. Corea es vamos a decir, un poco más homogéneo, pero está en lugares más atrás. Y Taiwán está muy homogéneo en todos los pilares, ¿no? Todos los grupos. Ahora vamos a ver de manera particular el pilar número 5, que es la educación superior. Fíjense cómo el pilar número 5, si lo ven así, el pilar número 5 en la educación superior, Japón está en el 21, es lo que le decía, en innovación está en el 2º lugar, y en educación superior se va hasta el lugar 21. Hong Kong está en el lugar 22, Singapur está en el 6, Corea en el 14 y Taiwán en el 10. En general, en educación superior, los 4 países están muy bien ubicados, pero en lo que se refiere a matrícula, aquí vamos a ver nosotros la matrícula de educación superior, no tienen muy buenos lugares, matrícula de educación secundaria, o sea, en bachillerato, no tienen muy buenos lugares, pero en educación superior, fíjense cómo Corea está en primer lugar en el mundo, es decir, que tiene prácticamente cubierta toda su educación superior. Y en la actualidad le están sobrando espacios de educación superior, están quedando salones de universidades vacíos.
¿Por qué? Porque construyó una gran infraestructura para la educación superior y después bajó la matrícula y quedaron espacios de universidad, espacios en las universidades. La matrícula de la educación superior, Hong Kong sigue teniendo deficiencia, pero aquí Corea y Taiwán son los mejor ubicados. La calidad del sistema educativo, fíjense cómo Singapur es de los que tienen mejor calidad del sistema educativo. Si ustedes lo revisan, los países latinoamericanos, por ejemplo, México está como en el lugar 70 en calidad de sistema educativo, de educación superior. No recuerdo ahorita el lugar, pero sí está. Entonces aquí Singapur está muy bien ubicado en calidad en matemáticas y ciencias, donde los países latinoamericanos casi todos están más allá del lugar 100. Por ejemplo, Brasil aparece en el 136, México en el 126, es decir, de 140 países aparece en el lugar 136, pues de los peores en matemáticas y ciencias. Entonces, fíjense cómo aquí en calidad de matemáticas y ciencias, Singapur aparece en el primer lugar en el contexto internacional en educación superior. Calidad de administración de las universidades. Esto es un factor donde también Singapur está en primer lugar, pero por ejemplo Japón tiene una mala administración de sus universidades, se ubica en el lugar 74 en la administración de universidades. En este renglón nuestros países han avanzado mucho, por ejemplo, por los sistemas de evaluación que tienen nuestros países. Si ustedes revisan, por ejemplo, los CIES y otros instrumentos de evaluación, se dan cuenta que lo que más revisan es la gestión de la educación superior, la gestión de las universidades, no los conocimientos y el nivel de conocimiento que se están impartiendo en las universidades. Entonces, eso implica que la calidad de la administración y gestión de nuestras universidades sea relativamente buena. El acceso a Internet. Aquí tienen en general buen acceso, el que tiene peor es Japón, pero fíjense cómo Singapur otra vez y Corea tienen muy buen acceso a Internet en las universidades. En este indicador también nuestros países andan muy mal, el acceso a Internet en las universidades es malo. Si ustedes entran, por ejemplo, yo no sé, aquí no he intentado, pero entran a cualquier universidad de México y se sientan en un auditorio y le dan a Internet, no entran. Necesitan clave, le dan la clave, pero tampoco entra con la clave, ¿no? No sirve de nada, es igual en cualquier universidad. Entonces no hay acceso a Internet en nuestras universidades, y en la actualidad esto es muy importante para el desarrollo académico de las instituciones. La disponibilidad de servicios de investigación, por ejemplo, aquí está Japón, que está en primer lugar. Se van a dar cuenta que la cuestión de innovación e investigación va a liderar en Japón, por ejemplo, amplitud del staff de capacitación. Aquí le faltó alguien se robó una palabra ahí, ¿no? Entonces, amplitud del staff de capacitación. Fíjense cómo aquí Japón y Singapur le dan la mayor importancia a la capacitación, a la capacitación de los en general, ¿no? De los trabajadores. Es en cuanto a la educación superior. En cuanto al pilar número 12, que son las innovaciones. Bueno, el anterior me faltó repasar de manera vertical. Por ejemplo, Japón en educación superior, la mayor competitividad la tiene en la capacitación. Es decir, se preocupa más por la capacitación. Hong Kong está casi todo no muy bien ubicado, aun cuando tiene lugares, por ejemplo, muy alejados como la educación, la matrícula no está atendiendo la cobertura de educación tanto secundaria como superior, el caso de Hong Kong. Y Singapur en general tiene buenos indicadores, teniendo los mejores en matemáticas y en la calidad del sistema educativo de educación superior, ¿no? Y en la capacitación. Entonces, en general, Singapur presenta muy buenos indicadores, ¿no? En el caso de Corea, el mejor indicador es su matrícula, es decir, ha atendido de manera muy importante la matrícula de educación superior. Y Taiwán, pues está la matrícula, pero también está la calidad de matemáticas y ciencias. Ahorita vamos a ver cómo está un índice que está por ahí. Bueno, el caso de la competitividad en el pilar
en el pilar número 12, que es, como el pilar número 12, que es la innovación. La innovación, el pilar número 12. Vamos a ver que Japón aparece en el cuarto lugar. ¿Se acuerdan que la educación superior no tenía muy buen lugar, pero en innovación sí tiene un buen lugar? Y está Singapur y está Taiwán. En capacidad de innovación, Japón, otra vez. En calidad de instituciones para la educación, para la innovación, en primer lugar está Singapur. ¿Por qué? Bueno, porque ha desarrollado, Singapur tiene 2 universidades en los principales rankings internacionales, pero ha impulsado una política de traer universidades de las mejores del mundo que se instalen ahí en Singapur. Entonces le ha abierto las puertas a Harvard, MIT, Stanford, una serie de universidades que están en Singapur. Entonces, que buscan ofrecer o que buscan que se dé educación de calidad como la dan en sus sedes. Entonces, eso es muy importante para el desarrollo de la educación superior en Singapur. Por eso la capacidad de innovación de las instituciones en Singapur es muy importante. Los gastos de I+D, fíjense cómo Japón es el segundo en competitividad en esta área, en los gastos de I+D. Aquí está Singapur también, está Corea. Claro que los gastos de I+D en Japón, las áreas son diferentes a las áreas de Singapur. Si ustedes lo revisan, por ejemplo, en este caso, lo han tratado, en el caso de Japón, por ejemplo, tiene ventajas, sobre todo los países, en cuestiones de electrónica, motocicletas, lo que es todas las tecnologías informatizadas. Entonces, en cambio aquí le han dado mucha importancia a la ciencia básica y a la instauración de los desarrollos biotecnológicos, en el caso de Singapur. Colaboración Universidad-Industria, la mejor es Singapur, por lo que ya les decía. Gasto del gobierno en bienes de alta tecnología, por ejemplo, aunque todos los países están más o menos bien ubicados, aquí Singapur es el segundo país en el contexto internacional donde el gobierno gasta en bienes de alta tecnología que desarrollan las empresas. En este aspecto, por ejemplo, el país en América Latina peor ubicado en el gasto del gobierno es Argentina. Argentina casi es el último a nivel mundial. O sea, tiene un gobierno que no consume alta tecnología que desarrollan las empresas argentinas. Entonces es un gobierno que no demanda el argentino. Fíjense cómo aquí que el gobierno de Singapur se convierte en un consumidor de bienes de alta tecnología que desarrollan las empresas. Lo mismo que Taiwán. Disponibilidad de científicos e ingenieros, Japón en primer lugar de todo el grupo, y aplicación de esto es aplicación de las patentes. Bien, en la actualidad ya no se están midiendo, todavía se hace pues, pero la tendencia es a que ya no se midan las patentes por el número de patentes y por lo que se llama el índice de innovación, que es el número de patentes por cada 10.000 habitantes. La tendencia es a medir la aplicación que están teniendo esas patentes en la creación de productos. ¿Por qué? Porque a partir de 2011 el país que ha registrado más patentes es China, a partir de 2011. Pero como dicen algunos autores, hay que ver qué implicaciones tienen esas patentes para el desarrollo de nuevos productos. Entonces hay algunos autores y en general algunos países ya están midiendo la eficiencia de las patentes más que la cantidad de patentes que se están registrando en cada uno de los países. Me voy rápido porque vamos a ver otro indicador que es la prueba PISA. La prueba PISA se empezó a aplicar en Alemania y de Alemania se pasa a la OSD y ahora se está aplicando en varios países, aún no miembros de la OSD. La prueba PISA es en 3 áreas, que es en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias. Entonces son tres instrumentos que se aplican a esta prueba. Por otra parte, en cuanto a calidad de educación, la región que se mantiene en primer lugar en el contexto internacional en la prueba PISA, pues los primeros 7 lugares son ocupados por países de la región en el siguiente orden: Shanghái, China, en primer lugar. Ahorita vamos a ver Singapur, Hong Kong, China, Taipei, o sea Taiwán, Corea, Macao, China y Japón. Son los primeros 7 lugares
en la prueba PISA. Ahora, estos países no tienen un indicador por debajo del promedio en ninguna de las áreas. Por ejemplo, en matemáticas el promedio es de 494 puntos y el más bajo es Japón con 536 puntos. Fíjense qué lejos se encuentra del promedio, está hacia arriba. En comprensión lectora el promedio es de 496 puntos. Promedio de la OECD estoy hablando, no promedio general, porque el promedio general está mucho más bajo, porque entre los países latinoamericanos y eso bajaría mucho el promedio. Esto es promedio de la OECD. En comprensión lectora el promedio es de 496 puntos. Aquí el más bajo es Taiwán con 523. En ciencia el promedio es de 501 puntos. También Taiwán es el más bajo con 523 puntos. Para contar con mayor precisión se ofrecen las cifras de México. Matemáticas 413 puntos. Esos son datos de 2012. El último año que se aplicó la prueba PISA. La prueba PISA se va a aplicar hasta el año 2015. Se aplica cada 3 años. México en matemáticas 413 puntos. Fíjense qué lejos está de estas cifras. Comprensión lectora 424 y ciencias 415. Nada más me queda una gráfica. Vamos a ver los primeros 10 lugares de la prueba PISA. Fíjense, aquí está, en primer lugar está China, Shanghái. Aquí está el promedio de la OECD, arriba. En matemáticas 494 puntos y Shanghái tiene 603. Ahí están los 10 países, donde está Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea, Macao, Japón, y hasta el octavo lugar aparece el primer país no asiático, que es Liechtenstein. Aparece en el octavo lugar Suiza, Holanda, Canadá. El primer país latinoamericano que aparece es Chile y aparece en el lugar 51. México aparece en el lugar 53 con 413 puntos. Si usted revisa la cifra de México, 413 puntos con los 613 de Shanghái, hay una diferencia de 200 puntos en un examen. Entonces fíjense, en una prueba que alcanza 600 reactivos, pues obtener 413 puntos, lo que equivale a lo que dicen los autores, es en los 15 años de estudio, si se aplica a jóvenes de 15 años, en lugar de tener 15 años de estudio, tiene 13 o 12 años de estudio realmente. En el transcurso de la primaria, la secundaria y la prepa han perdido 2 años en competitividad con respecto a otros países. En lectura vamos a ver también 570 el más alto, México 424, también casi 200. En ciencias 580 y México 415. Entonces, de todas maneras, fíjense cómo en lectura nos va un poco mejor que en matemáticas. En lectura vamos a 424 y en matemáticas 413. Bueno, yo la hice muy rápido porque ya estamos a fin de la jornada, ¿no? Entonces, yo no sé si hubiera alguna pregunta, pues. Hay otros indicadores, ¿no? Como lo que decía, patentes, la balanza tecnológica, pero no los... Hola. ¿No hay preguntas? Oye, antes, pues, todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero